Lo que vamos a chequear hoy día es entonces la continuación de lo que estamos viendo, control de motores inicialmente de baja potencia, ¿no? Hemos visto que destacaban los motores DC y ahora estamos viendo los que sería control de motores paso a paso, ¿no? Los motores paso a paso, ya un ejemplito, van a trabajar directamente con una serie de engranajes que nos van a dar directamente esto, una serie de pasos, ¿no? Entre comillas, entonces no tiene un giro continuo, sino un giro escalonado, ¿no? Justamente estaba buscando un GIF, aquí está, que nos muestra directamente cómo es que nuestro motorcito está girando, ¿no? Entonces, nosotros trabajaríamos con embobinados, ¿no? Y el centro del motor o el rotor estaría de alguna manera imantado, de tal manera que nosotros vamos a tener un acceso a estos motorcitos que nos van a permitir, por ejemplo, habilitando cada una de las bobinas, que por el efecto del campo magnético se acerque directamente a ellas, ¿no? Por ejemplo, digamos, aquí si nosotros colocamos el A y el B, se iría directamente acá. Si tenemos el B y el C, estaríamos apuntando acá, el C y el D, etcétera, ¿no? Si tenemos una sola bobina, por ejemplo, la A estaría apuntando acá, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, nosotros tendríamos un giro de nuestro motorcito controlado por la excitación de 2, 4, 6 u 8 bobinas. Generalmente no pasa de eso, ¿no? Entonces, para ello nosotros podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso que les mostraba, en el ejemplo A, estaría directamente apuntando acá. Si tenemos ahí B, estaría girando acá, ¿no? Y ven que prácticamente nosotros tendríamos con 4 posiciones, con 4 bobinas, 8 posiciones que nos podrían servir para inducir a nuestro rotor, ¿no? Entonces, una vez más, habilitamos una bobina y de acuerdo a la bobina nosotros vamos a tener una posición de nuestro rotor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que para poder hacerlo rotar de manera continua, ir excitando periódicamente, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, la excitación de A y B. Si venía de A, estaríamos girando hacia este lado, pero si venía de B, estaríamos girando hacia el otro lado. Entonces, nosotros podríamos con ello controlar también el sentido de giro, dependiendo de la frecuencia que le pongamos, ¿no? Entonces, hay 3 modos de funcionamiento, ¿no? Lo que se llamaría, por ejemplo, el paso completo. Aquí estamos, obviamente, exagerando lo que sería solamente 4 bobinas en la posición. Tendríamos, por ejemplo, en este caso, excitamos la bobina A, luego excitamos la bobina B, luego estaríamos excitando la bobina A de nuevo, por la de abajo, ¿no? Entonces, y luego la B de este lado. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 pasos nada más, ¿no? Entonces estaríamos haciendo un giro directamente de este estilo. Si hacemos al revés, excitamos la B, por ejemplo, luego vamos la A, está girando hacia este lado, luego la B y luego la A. Entonces, en ese sentido, tendríamos un giro antihorario, por ejemplo, en este caso. ¿No? Eso es trabajando solamente con una bobina. Si trabajamos con 2 bobinas, entonces la idea es similar, estaríamos excitando acá A y B simultáneamente, B y A luego acá, luego A y B y luego B y A, ¿no? Entonces, de acuerdo a la excitación es que vamos a tener el apuntamiento de nuestro rotor. Sin embargo, podríamos hablar de combinar ambos y hablaríamos de medio paso, ¿no? ¿Cómo sería el medio paso? Entonces, primero tenemos una bobina, luego 2, otra vez una, luego 2, otra vez una y así sucesivamente, de tal manera que tendríamos prácticamente un paso secuencial, ¿no? Entonces tendríamos secuencia de este estilo, por ejemplo, en este caso, ¿no?
¿Cómo realizamos esta distribución, ya sea de este estilo, ¿no? Un paso a paso o directamente manejando medio paso? Vamos a trabajarlo a través de lo que sería la configuración de nuestro motor, ¿no? Ahí estamos poniendo un ejemplito. En este caso tiene 5 pines, ¿no? 2 de los cuales estarían trabajando, por ejemplo, en lo que serían las bobinas, y un intermedio que estaría trabajando con el punto medio, y vamos a tener entonces una especie de tierra, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, este modelo trabaja con 5 voltios y puede llegar hasta 100 hercios, ¿no? Nos da una resistencia de 5 ohmios, de 50 ohmios, pero en este caso, por ejemplo, es importante tomarlo en cuenta cuando nosotros vamos a excitar a nuestra bobina, porque si no se toma en cuenta y, por ejemplo, lo colocaríamos directo en un microcontrolador o un Arduino, no podría llegar a hacerle el giro o no tendría la suficiente potencia, por ejemplo, ¿no? Y si le ponemos demasiado corriente o demasiado voltaje, bueno, obviamente se pueden quemar las bobinitas del motorcito, ¿no? Que es bastante común cuando esfuerzan esto, tal vez no tanto en el caso del voltaje, pero sí de la corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que ustedes recuerdan que el primer semestre que el voltaje por la corriente nos da lo que sería la potencia, ¿no? Y la potencia eléctrica se tiene que convertir en algún momento en potencia mecánica, ¿no? Entonces, más allá de que sea un 95% de eficiencia esto, resulta que si no se hace el cálculo correcto de conversión mecánica a eléctrica, pues va a resultar que va a exigirle más potencia, por lo tanto va a crecer la corriente, inicialmente se calienta el motor y luego se terminan fundiendo las bobinas, ¿no? Entonces, para eso estarían estos otros detalles, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 34,3 micronewtons por metro, ¿no? Tomando en cuenta los 120 hercios de tracción, ¿no? Y eso que la frecuencia nominal es 100, aquí estaría al máximo, tal vez, ¿no? Resistencia de aislamiento hasta 10 megaohmios con 500 ohmios. La potencia de electricidad máxima que podríamos tener es, ¿no? Y bueno, obviamente podríamos ver una serie de motores, pero solamente nos interesa en este caso, para poderlo controlar, saber cuál sería la frecuencia, por ejemplo, del paso, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos que ir excitando directamente los distintos terminales? Y ahí está la secuencia, por ejemplo, ¿no? Esta es para el sentido horario, por ejemplo. En este caso tendríamos que excitar primero la bobina 1, que sería bueno, en este caso al revés, la primera bobina, la 4, la patita 4. Luego tendríamos que alimentar la patita amarilla, luego la rosada, luego la azul, ¿no? Y si queremos medio paso, bueno, entonces de 2 en 2, ¿no? Primero la naranja, luego tendríamos que la naranja mantenerla y también la amarilla. Luego tendríamos que quedarnos solo con la amarilla. Luego de la amarilla tendríamos que apuntar a lo que sería la amarilla y la rosada. Amarilla y rosada. Luego tendríamos que tomar en cuenta solo lo que sería la rosada, luego rosada y azul, y luego otra vez azul, ¿no? Si queremos continuarlo, el giro a medio paso, tendríamos que la siguiente tomar azul, naranja, ¿no? Y luego continuamos de nuevo, ¿no? Naranja solito, naranja amarillo, amarillo, amarillo rosado, solo rosado, rosado azul, solo azul, azul naranja y bueno, repetimos todas las veces que necesitamos.
todo caso, la cantidad de pasos también va a depender del tipo de modelo del motor, ¿no? O sea, un paso puede ser, por ejemplo, en los motores de presión desde 0,1 grado hasta un paso podría ser, digamos, 90 grados, como en el peor caso que estamos mostrando en el ejemplito inicial, ¿no? Pero lo típico es tener 10, 20 grados a lo mucho directamente, ¿no? En lo que serían los saltos de paso. Bueno, entonces para acoplar el motorcito necesitaríamos pues lo que es un driver, ¿no? Este driver que se tendría que utilizar directamente lo que va a hacer esencialmente es amplificar lo que sería nuestra frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos el manejo de los que serían los 4 pines que van a permitir, por ejemplo, lo que sería el motor, ¿no? En este caso tenemos un pedacito para poner un on-off, podemos ponerle un interruptor o simplemente un jumper para que no se apague nuestro motor, ¿no? Aquí tendríamos lo que sería la alimentación de 5 a 12 voltios en este caso. Y bueno, entonces aquí en este blanquito se pondría para el modelo que hemos visto anteriormente, que era el 28BYJ48, la opción de colocarlo de manera directa, ¿no? Adicionalmente, como algo más decorativo que otra cosa, tiene unos ledcitos para indicar el paso, ¿no? O sea, este es uno bastante didáctico, ¿no? Si es para adquirirlo, en cualquier tienda de electrónica lo tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos nuestro esquema? Nosotros podríamos hacerlo, por ejemplo, con lo que sería un Arduino, ¿no? Y aquí estaríamos utilizando, por decirles, los pines del 11 al 8, ¿no? Conectamos la tierra del Arduino con la tierra del controlador y lo que sería la tierra, entre comillas, o el común del motor paso a paso, que en este caso sería el rojo, ¿no? Ahí en el rojo tendríamos la alimentación directamente de lo que sería el motorcito, ¿no? Esta fuente tiene que tomar en cuenta otra vez, repito, lo que sería la potencia del motor como tal. Es decir, que si vamos a querer, por ejemplo, un 10 vatios, tiene que poder dar mínimamente 2 amperios, ¿no? Entonces, esos 10 vatios van a servir para poder mover al motor y a través del motor, digamos, algún actuador mecánico, ¿ya? Entonces, aquí tendríamos lo que serían nuestros distintos colorcitos que hemos hablado de lo que serían las bobinas, ¿no? Que en realidad son 2 bobinas divididas en 2 si ustedes gustan. Y ahí lo conectaríamos directamente con lo que serían los pines del Arduino. Entonces, lo que va a hacer directamente el Arduino es enviar aquí pulsos y esto lo va a replicar prácticamente acá, invertido, ¿no? ¿Por qué invertido? Porque si nosotros hablamos de un 1, aquí tendríamos que meterle un 0 para poder activar a nuestro motor, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el manejo del control que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Entonces, tendríamos, por ejemplo, si vemos en un analizador de ondas, por ejemplo, para el caso de una fase a la vez, tendríamos aquí, excitamos la azul, excitamos la rosadita, excitamos la amarilla y luego volvemos a excitar la azul, etc., ¿no? Entonces, ahí tendríamos el manejo directamente con solo una fase activa a la vez, ¿no? En el caso, por ejemplo, lo que queramos con 2 fases activas a la vez, se hace algo parecido, pero si ustedes observan, aquí tendríamos, por ejemplo, activo el azul y el
rosado y el naranja y el amarillo y el naranja y el azul, fíjense. Luego tendríamos otra vez el azul y rosado, naranja, amarillo, naranja. No sé, lo estoy volviendo naranja, mi amarillo, disculpar. En el caso de manejar medio paso, ¿no? Aquí tendríamos solo el azul, rosado, solo rosado esta vez sí, por favor, amarillo, solo amarillo, naranja, solo naranja, azul, ¿no? Entonces, eso va a depender directamente de cómo ustedes quieran hacerlo girar nuestro motorcito. Y ahí estaría el circuito típico que se utiliza, digamos, como un Arduino, ¿no? Para el caso que hemos explicado, ¿no? Entonces, eso sería por hoy. No sé si hay alguna duda.